Feliz y bendecido día. Hola, hola, nos encanta saludarlos. Espero se hayan suscrito a nuestro canal y si no es así, los invitamos a que lo hagan de una vez. Y si este video ha sido edificación para tu vida, no olvides compartirlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, ¿no? Súper chévere. La idea del día de hoy es que podamos como analizar, entrar a ese corazón de cada uno y darnos cuenta si estamos viviendo de acuerdo a la forma en que Dios quiere. Entonces, para empezar a detectar si realmente estamos viviendo de la manera en como Dios quiere, creo que hay una pregunta muy importante que a veces no nos hacemos y es que, ¿quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? O cómo lo vemos. O cómo lo vemos. ¿Será que tenemos clara esa parte? Porque para poder ahondar en eso, creo que es necesario tener como un poquito de esa intimidad, ¿no? De esa cercanía a leer la Biblia, a poder tener una oración y creer, y creer que Dios existe y que es nuestro creador. Exacto, yo pienso que hace casi 12 años que conocemos de Dios, ¿no? 11. 11. El momento que de pronto yo hice clic y que empecé a ver a Dios de una forma distinta fue cuando me di cuenta que Él era como mi papá, ¿ya? Uh-huh. Yo soy papá y yo tengo un papá, entonces yo ya sé cómo se siente ser hijo y cómo se siente ser padre. Entonces cuando yo vi a Dios de la forma en que debemos ver lo que es como nuestro papá, ahí empezó a cambiar todo. Ajá, ok, muy claro. Mira que creo yo también que cuando recién llegamos a conocer del Señor y empieza uno a darse cuenta de lo que dice la Biblia, como que esto es verdad. Sí, y empieza a ver en el corazón de uno como algo mágico, ¿no? Que te invita a querer más y a querer leer más o a querer ir a esos lugares. Y entonces uno empieza a sentir como ese amor que Dios te da y uno quiere hacer las cosas obedientes. Y creo que a veces uno puede pasarse de la raya. De pronto el querer ser tan obediente a todo eso que Dios dice en la palabra, nos podemos volver un poco religiosos, pienso yo, ¿no? Claro, y eso fue yo creo que uno de los errores que cometimos al principio, ¿no? Que yo también cometí ese error porque de un tacazo quise como salir de la vida que tenía antes y en ese tacazo me llevé a mucha gente que me quería, o sea, me alejé, tomé decisiones que hoy, pensándolo bien, quizás debí haberme tardado un poquito más en tomarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces cuando nosotros conocemos a Dios tendemos a pensar que nosotros tenemos la razón en todo y que la otra gente no, ¿ya? Y eso está mal, porque eso no es lo que Jesús quiere, ¿no? Mira que algo importante que nosotros detectamos en este tema, que es si estamos viviendo o no de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, es que confundimos lo que tú estás explicando, la santidad que Dios quiere para nosotros, sus hijos, con la alegría. Y es claro que hay cosas que Dios no quiere que hagamos y que hacen parte del camino de muerte. Y hay cosas que Dios quiere que erradiquemos de nuestra vida. ¿Te acuerdas que en Deuteronomio 30, creo que es, dice que Dios nos da una opción para escoger entre el camino de vida y el camino de muerte? Sí, mira, aquí lo tenemos. Y ese versículo es Deuteronomio 30, 19. Uh-huh. Dice, llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, Dios nos está dando la opción de que elijamos entre la vida y la muerte. Es nuestro poder el decidir. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, empezamos a ir a la iglesia, empezamos a sentir como un cambio, como una paz, algo que no teníamos antes, pues fue algo tan bonito que yo creo que queríamos más. Y pues empezamos a hacer de una manera muy obedientes a lo que escuchábamos, a lo que sentíamos que Él quería que hiciéramos y a lo que leíamos en la palabra. Y de pronto lo que tú dices es cierto, se pierden ciertas amistades que son valiosas y que de pronto uno podría hacer luz en medio de esa oscuridad. Pero bueno, cosas que creo que también tenían que pasar a nosotros y que Dios la permitió porque de pronto, pienso yo, ¿no? Cuando uno tiene ciertas adicciones, o te salís de ahí o te salís. Uh-huh. Porque si te quedas ahí entre el sí y el no, entre es que qué pena, es que por agradar o es que o sea, tantas cosas, pues uno no logra recibir todo lo que hasta ahora hemos podido recibir del Señor
por hacer las cosas como son. Claro, y el tema es que el amor es la clave aquí, ¿no? O sea, tú debes, cuando conoces de Dios, tú debes actuar con amor en todo lo que haces, porque esa es la clave para tener buenos resultados, ¿no? Porque tú sabes lo que tienes que hacer y tú sabes que hay cosas que ya no puedes tolerar en tu vida porque no son buenas. Pero si hay gente en ese medio, si hay familiares en esa mitad de la decisión que tú vas a tomar, tienes que tener el amor, el carácter y la buena manera de hacerlo para que no salga nadie herido. Es una madurez que, pues, la verdad uno quisiera tenerla, ¿no? Yo pienso que ahora, después del tiempo, uno mira hacia atrás y uno dice, yo quisiera tener la madurez para haber manejado las cosas de una manera distinta, pero creo que también la madurez y la sabiduría se encuentran en el camino, ¿no? En el error, y por eso estamos aquí. Porque queremos, obviamente a través de nuestro testimonio de vida, hablar y glorificar lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también pues mostrar nuestros errores para que pues no caigan en ellos. Entonces, en la parte personal, en nuestra área personal, ¿cómo yo puedo estar segura que estoy caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que en el momento de la prueba, de cuando tú estás pasando una prueba, si pones a Dios de primero o no. Porque si tú estás en una prueba, si tú en tu parte personal, por ejemplo, te puedo decir algo, estás pasando una prueba en el tema de la salud, o en el tema financiero, o en tu relación con tus hijos o algo, Dios siempre tiene que estar el primero porque Dios es más grande que el problema. Pero nosotros tendemos a pensar en que el problema lo podemos solucionar nosotros, y realmente cuando el problema es de esas magnitudes, Dios siempre está ahí queriendo entrar y queriendo ayudarnos a solucionar, pero Él no va a venir a solucionar todo sin que pase algo, porque es que cuando tú estás en un proceso, tú tienes que pasar el proceso y ser cambiado, ¿ya? Entonces el tema ahí primordial es que tú tienes que entender que Dios es más grande que cualquier problema. Cuando tú te enfocas en eso, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Pero eso es algo que aún me sigue pasando, ¿cierto? A todos. O sea, yo les puedo decir, y mi esposa, pues aquí que pasamos muchas cosas y juntos tratamos de salir adelante de la mano de Dios, y todavía hay cosas que yo pienso que yo debería haber pasado y no las he pasado, ¿ya? Pero yo sé que Dios está ahí ayudando y me está haciendo caer en cuenta de cosas, y esa es la relación que creo yo Dios quiere, ¿ya? Porque es que nosotros podemos equivocar y en alguna prueba creer que ya no vamos a poder y dudar de Dios y dudar del poder de Dios. Pero si tú sigues pegado, si tú te sigues levantando a orar, si tú sigues poniéndole a Él la situación, Él al fin del camino te va a ayudar. Así es, sí, yo también pienso que en esa área personal, en esa área como íntima entre el Creador y nosotros, la forma de estar seguros que yo estoy haciendo la voluntad del Padre en mi vida es no despegarme de esos tiempos de intimidad, esos tiempos que yo saco para ponerlo en primer lugar, como tú dices, esos tiempos donde yo sé que la situación, el problema, tiene que ser más pequeño que Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es más pequeño. Es más pequeño que Dios. Claro, pero para la mente de la humanidad, ¿no? Que a veces creemos que no. Que Dios no nos va a poner cuidado, que es algo muy bobo, entonces que Él está ocupado con otras cosas más importantes que las de uno. Pero... Y perdóname, yo creo que esa oración yo la he hecho mucho. Cada vez yo me pongo a orar por la mañana y le digo, Dios, perdóname, yo pidiéndote estas cosas y tantos niños, o lo que pasa en Israel, o lo que pasa con el huracán que pasó por ahí por República Dominicana, que dejó tanta gente destruida, y yo pidiéndote esto. Pero no está bien, porque es que nosotros somos sus hijos. A cada uno, claro, y quiere lo mejor a cada uno, y cada uno está en circunstancias y situaciones difíciles, pero la forma en estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios es estar en esa intimidad con Él, en ponerlo en primer lugar ante todo, y entender que siempre las situaciones o dificultades que van a estar en nuestra vida son una oportunidad para perfeccionar nuestro corazón y acercarnos más al Señor. En la pareja, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú que, bueno, ya que estamos aquí hablando de nuestros testimonios, ¿qué piensas tú en esta área de matrimonio? ¿Estamos
en el camino correcto, ¿no? Yo pienso que vamos por el camino correcto. Nos faltan cosas, nos faltan ajustar cosas. Todavía peleamos, todavía discutimos, ¿sí? Todavía somos una pareja que está en construcción. Pero yo pienso que cada vez somos más maduros y con un carácter más formado, ¿no? O sea, ya los conflictos que de pronto nos hacían tambalear hace 6, 1 año, 2 años, no es lo mismo ahora. O sea, yo creo que hemos pasado por tantas cosas en todo el nivel, hablando pues familiar, de todo, que nos damos cuenta que nosotros juntos podemos ganar cualquier cosa, cualquier batalla. Juntos con Dios podemos ganar cualquier batalla. Si nosotros dos estamos separados, si los otros dos estamos bravos, peleando, pues no va a ser así. Entonces vamos a agrandar el problema, ¿no? Exacto. Entonces yo sé que al principio nos costó mucho eso, ¿no? Yo creo que al principio, cuando conocimos de Dios y Dios nos empezó a hablar de cómo deberíamos comportarnos el uno con el otro, cómo debíamos formar un matrimonio, una familia, fue muy duro porque la mayoría de cosas no las hacíamos. Entonces fue un cambio drástico y a medida de estos 10, 11 años hemos ido creciendo, y hoy yo te puedo decir con toda certeza de que somos mejores que antes, que seguimos. Somos una mejor versión que el día de ayer. Yo creo que en la parte de pareja me encantaría recomendar algo, y es que debemos permanecer en la palabra y en una relación constante y firme con Dios, porque las situaciones pueden cambiar, las emociones de mi esposo pueden cambiar, pero si yo estoy permanente y firme en esa intimidad, en esa cercanía con Dios, entendiendo que su palabra es la misma de ayer y la de hoy, no porque ayer estábamos bien, entonces la palabra es real, y hoy porque estamos mal o él tiene un problema, entonces la palabra es mentira. No, yo tengo que seguirme permaneciendo en esa palabra, en esa promesa que Dios me ha dado de que nosotros vamos a salir adelante, de que Él está con nosotros, y poner la mirada es en Él. Y para eso creo que hay varios ejemplos que yo tengo acá que debemos tener en cuenta, y es permanecer conectados con Él, leyendo la Biblia, libros, escuchando prédicas, yendo a nuestra iglesia, ¿no? Yo creo que en la iglesia siempre hay actividades dependiendo de la situación por la que estés pasando o de la debilidad de la persona. Entonces hay grupo de parejas, hay grupo de familias, o sea, la iglesia siempre ofrece como este tipo de encuentros para cada día mejorar. Y lo que pasa es que la iglesia es lo que Jesús quiere para todos nuestros hijos. Es el sitio donde todos sus hijos van a recibir una palabra. Entonces no podemos dejar de ir a congregarnos a una iglesia porque lo podemos ver en YouTube, la prédica. No. Tenemos que encontrar a dónde, porque es que nuestra iglesia es nuestra segunda casa. Se convierte en nuestra familia, ahí donde vamos a recibir todo lo que Jesús tiene para nosotros. No, la atmósfera, la alabanza, la gente, o sea, se desprenden muchas cosas muy lindas, y el Espíritu Santo obviamente está ahí en ese lugar y hace mucho más profundo los cambios que queremos nosotros hacer. Y en este punto de las parejas también algo importantísimo es rodearnos de parejas, amigos con bases en el Señor, o sea, con temor a Dios. Que tú tengas un problema y que de pronto por cosas no lo pudiste conversar conmigo, pero que lo hablaste con esa persona, y que esa persona tú sepas que te va a dar un consejo correcto. No es que, ay no, vaya, trate mal a esa señora, que es que ella está equivocada, vaya y dígale que... O sea, o no vaya a la casa, o no vuelva, están bravos. Sí, no, o que tú tengas una amiga, un apoyo, una pareja apoyo, de verdad que puedan ayudarte a ser mejor de lo que ya eres. O mentores, ¿no? Pues ahora se ve mucho el tema de mentorías que puedan ayudarlo a uno a ser mejor, ¿no? Uh-huh. No olvidemos algo que hablamos al principio, y es que la santidad va de la mano con la alegría, y la santidad quiere decir que es caminar en obediencia a lo que Dios dice, pero entendiendo que esa alegría nos la da a nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, porque el gozo y la plenitud provienen de eso, de hacer eso que Dios nos dice, y muchas veces ponemos nuestra alegría en las personas o en las situaciones, y por eso nos volvemos religiosos, queriendo hacer las cosas así en una santidad, pero no disfrutando, no con la alegría, así los demás estén o no haciendo lo mismo que yo. Claro, o sea, porque no tiene nada que ver. Hacer las cosas que le agradan a Dios debe producir alegría. O sea, debes estar feliz y debes estar tranquilo de que estás haciendo las cosas como Dios te las manda a hacer, ¿ya? Y eso está por fuera de ser religiosos, ¿ya?
¿Por qué? Porque es que nosotros venimos a ser sus hijos y sus hijos disfrutan la vida que el papá les da. Entonces yo me pongo en los zapatos de Dios y yo le trato de dar a mis hijos todo. Y yo sé que si le doy algo a mis hijos, ellos van a poder felices y ellos lo van a disfrutar, ¿ya? Entonces yo me tengo que comportar de acuerdo a lo que Dios quiere y eso me tiene que traer gran paz y gran felicidad. Si eso no está pasando, ¿sí? Es porque lo estamos haciendo forzadamente o porque nos están obligando a hacer algo. Que hablamos de la religiosidad, ¿no? Porque tú, con ese amor que le tienes a Dios, vas a hacer las cosas genuinamente, te tienen que salir. Pero pienso que también es un proceso, ¿no? Todo, claro. Porque pues es muy difícil que acá has estado en el mundo viviendo muchas cosas, empieza uno a conocer a Dios, empieza uno a entender quién es Dios en la vida de uno, empieza uno a sentir sus bendiciones, a caminar en obediencia en ciertas áreas de la vida y él empieza a transformar y es ahí en ese camino y en ese proceso en que nos empezamos a deleitar en hacer lo que Él dice y empezar a vivir en esa alegría con santidad. En la parte de la familia, bueno, pienso que la pregunta sería, ¿estás viviendo un hogar de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Tu hogar, tu lugar de refugio es lo que Dios quiere para ti? Una pregunta demasiado profunda, ¿no? Porque a veces pensamos que o es porque no tenemos problemas, cada uno está por su lado haciendo lo que quieran, que tengo una familia feliz. O si es que tengo muchos problemas y todo es un caos, entonces no tengo una familia feliz. O sea, ¿qué será lo que nos tiene que identificar como una familia que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué crees? Yo pienso que las prioridades que tengamos nosotros como padres, ¿no? Porque cuando tú hablas de la familia, se desprende el tema de padres e hijos, ¿sí? Entonces, cuando mi prioridad es otra cosa que no seas tú y que no sean mis hijos, estoy en el camino equivocado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que reflexionar, ¿no? Y yo me acuerdo que hace muchos años mi prioridad que era el trabajo, ¿sí? Y yo me iba a las 5 y llegaba a las 6, 7 de la noche y realmente el tiempo que necesitaba mi familia no lo estaba dando, hasta que Dios empezó a empujarme por ese lado y fue un proceso duro y complicado que aún todavía estoy luchando porque es parte de ser el proveedor de tu hogar, pero ser el proveedor de tu hogar va más allá del tema económico, el ser el proveedor es que tu esposa se sienta amada, se sienta respetada, se sienta valorada y que tus hijos encuentren en ti esa seguridad que no necesitan encontrar afuera, viviendo en otro lado. Entonces, miremos esas prioridades, porque la prioridad en tu casa debe ser tu esposa o tu esposo y tus hijos. Y hay otra cosa importantísima. Dios se deleita en una familia de oración. Es importante que uno como familia, por ejemplo nosotros en casa que somos 4, siempre hacer nuestras reuniones de oración, si no es todos los días, pues hay veces no se puede, porque hay veces no se puede hacer, pero hacer un altar familiar que nos invita el Señor a hacer una vez a la semana, 2 veces a la semana, a hablar, charlar cómo les fue, qué tenemos y ponerle todo eso a Dios. Dios se deleita en eso. Entonces yo creo que esos 2 puntos deberían ser buenos y hoy yo creo que en nuestra familia vamos por ese camino. Yo creo que algo importante también que en el momento en que estábamos construyendo nuestro tema habíamos escrito y es que el hogar es un equipo, ¿cierto? Y cuando yo dejo que mi equipo juegue desde la posición que tiene que jugar, vamos a entender que estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces las mujeres es algo como, o sea, no nos damos cuenta, pero queremos tomar ciertas actividades que solamente hacen parte del rol del hombre. O pedirle a nuestros hijos que hagan las cosas de la manera exacta que nosotros queremos y no dejamos que su esencia brille y que o sea, es que ellos son únicos. Entonces esa parte de trabajar en equipo y de que cada individuo pueda brillar en su esencia única, creo que hace parte de ese plan perfecto de Dios. Y es que te acuerdas de una vez que estábamos escuchando a un pastor hablar y él decía, es que los hijos, Dios ya creó en los hijos lo que van a hacer. Ustedes como padres tienen la obligación de saber qué es lo que Dios ya puso para sus hijos.
¿ya? Que tus hijos ya son hijos de Dios y ya tienen el objetivo, pero tú como padre no lo sabes. Tienen una misión, o sea, han sido creados para algo puntual. Lo chévere de nosotros es poder como descubrir qué es lo que Dios quiere con nuestros hijos. En la parte de las finanzas, creo yo que gran parte también de nuestro aprendizaje con las finanzas es entender que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Yo no soy la dueña de mi casa, yo no soy la dueña de mi dinero, de mi trabajo, yo soy su hija preciosa, la cual debe administrar lo que Él me ha dado por su gracia y por su misericordia, porque inmerecido, la verdad, es a veces tantas cosas que tenemos, pero cuando tenemos ese concepto de que yo soy mayordoma de lo que hago, mayordomo de lo que hago, de lo que tengo, creo que el concepto de las finanzas cambia. Y por segundo, ayudar al prójimo, porque pues creo que parte de la bendición económica que Dios nos da, no solo para los deleites y nuestros deseos y nuestras necesidades, sino para poder brindar una mano amiga al que lo necesite. Y por último, pues la multiplicación de estas. Exacto. Porque pues lo podemos ver también en la palabra que el Señor nos muestra en la parábola de los talentos, cómo le da diferentes talentos a la gente que ha tenido la capacidad de multiplicarlos. Entonces, ese también es un aspecto importante para entender que estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Pero este tema es, pues todo no es color de rosa, porque cuando tú pasas por un momento complicado económico, pues es complicada tu situación, porque es que tú siempre vas a poner, tú tienes un trabajo, ¿cierto? Por medio de él, Dios está glorificando en tu vida, en tu casa, para proveerte por medio del trabajo que te da. Y hay veces perdemos trabajo, hay veces hay negocios mal hechos y perdemos dinero o no nos alcanza para las cuentas. Y lo que sentimos es, yo creo que lo que sentimos todos, impotencia, inseguridad, temor, pero en esos momentos es donde más tenemos que aferrarnos a Dios. Y el día a día aferrarnos a Dios no quiere decir que nos vaya a quitar el miedo de que no vamos a poder pagar mañana, pero Dios sí te va a dar la salida día a día, y la palabra dice que vivas un día a la vez, y si hoy lo pudiste hacer, mañana lo vas a poder hacer. Y acuérdate que para nosotros conocer el futuro, lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que mirar el pasado, porque Dios ha hecho muchísimas cosas con nosotros, y estoy seguro que con todos ustedes ha hecho muchas cosas. Devolvámonos, recordemos lo que Dios hizo, de dónde nos sacó, cómo nos ha proveído, y ahí sí miremos al futuro, porque el mismo Dios que Él hizo ayer lo hará hoy y lo va a hacer mañana. Claro, porque el temor al futuro es algo pues normal en la humanidad, de saber si lo voy a lograr o no, y como de pronto fracasé aquí, no estoy bien por la situación que se está viviendo en el momento, que es un poco complicada, entonces vos pensás que no vas a poder salir de ahí. Pero lo que decís me parece una estrategia de verdad, que además que está en la palabra, es súper importante no olvidar lo que Él ya hizo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Él antes me sacó y me ayudó, esta vez también lo va a hacer. En la parte de la salud, la verdad que un área muy tocada por mí, y bueno, la intención de Yo Quiero Bienestar es aportarle a cada uno de ustedes en estas diferentes áreas de la vida cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir en ese bienestar, ¿no es cierto? Y en la salud, cómo nos damos cuenta que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cómo yo puedo entender si estoy en el camino correcto. ¿En la salud? En la salud. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si en tu cuerpo habita el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tratar a tu cuerpo? ¿Cómo lo vas a alimentar? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Lo vas a cuidar? ¿Vas a dormir lo suficiente? ¿Vas a alimentarte de pura comida chatarra? ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento? ¿Qué estamos haciendo? Entonces la invitación con el tema de la salud es hacer esa introspección y decir, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es decir, que Dios habita en mí. Y para que Dios pueda darme una vida sana, para que Él pueda manifestarse en mi vida, pues yo tengo que tener una mente sana, un corazón sano y mi cuerpo físico sano. Y eso, lo que tú dices, o sea, es una buena alimentación, el ejercicio que es vital, un buen descanso, y pues la lectura de las escrituras que hacen que nos renueve el pensamiento, que podamos cambiar esa vieja mentalidad en la que vivíamos, y que cada día Dios nos renueve nuestra mente de una manera
correcta, que es la manera de vivir. Así es. De acuerdo a lo que Dios, que es nuestro creador, quiere. Entonces, bueno, en conclusión aquí podemos decir que aparte de tantas situaciones que se han pasado y que Dios todavía sigue aquí, que no hemos querido alejarnos de Él, permanecer firmes a pesar de cualquier circunstancia. En conclusión es eso, permanecer firmes en el amor de Dios y fortalecer nuestro dominio propio y nuestra fuerza de voluntad para poder hacer lo verdadero, para poder hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto está en la palabra de Dios, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces esto ya es una forma de pedirle a Dios. Entonces los invitamos a que ustedes cada día pidamos por eso, que nos afirme, que nos dé ese dominio propio y que nos muestre lo que es Él, ¿sí? Que nos ayude a recordar lo que ha hecho para estar seguros de lo que Él va a hacer el día de mañana. Así es, yo quiero recordar 4 cosas. Primero es que Él, Dios, quiere nuestro bienestar. Segundo es que sin proceso en la vida no hay transformación. Tenemos que entender que en medio del proceso Dios nos va a transformar. Así que si estás pasando por un momento difícil, no te preocupes. Si confías en Él y haces lo que Dios te pide hacer, seguro vas a tener una transformación maravillosa. Tercero, los pensamientos transforman. Cuando yo renuevo mi mente en la palabra de Dios, voy a transformar mi vida de acuerdo a la verdad que Dios quiere para mí. Y número 4, siempre querer compartir todas las bendiciones que Dios nos da a los demás, porque de eso se trata vivir en el reino de Dios, de que seamos como un río, para que Él nos siga bendiciendo y para bendecir a todo este mundo que está bien perdido, es poder hacer este tipo de cosas y es compartir las buenas nuevas de Jesús. Así es. Bueno, en una próxima nos vemos. Chao. Chao, chao.